El presidente Guillermo Lasso aplica el artículo 148 de la Constitución sobre la muerte cruzada y disuelve la Asamblea. La Asamblea Nacional amaneció militarizada y con custodia policial. Los empleados y exasambleístas no pudieron ingresar. El mando militar respalda la declaratoria de muerte cruzada y advierte mano dura en caso de que no se acate o se generen disturbios. El Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para convocar a elecciones presidenciales y legislativas. El presidente también emitió su primer decreto ley. Se trata de la reforma tributaria que ahora deberá ser calificada por la Corte Constitucional. Encapuchados secuestran a 50 migrantes que viajaban en un bus en México. Piden dinero para liberarlos. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos Televistazo con la noticia del día, la muerte cruzada en Ecuador. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. El presidente aplicó el artículo 148 de la Constitución y disolvió la Asamblea. Muerte cruzada. Ecuador a las urnas. En una cadena nacional de 13 minutos, el presidente de la República anunció su decisión de disolver la Asamblea Nacional y el país deberá volver a las urnas en 6 meses para elecciones generales. Escuchemos los puntos más importantes de esta resolución. Ecuatorianos, ecuatorianas, el Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. El primer día de mi gobierno he ejercido con responsabilidad el poder que me confirieron, entendiendo sus derechos como los fines y los límites que todo mandatario debe cumplir. Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador. No es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos están archivadas. Han cambiado de acusación varias veces. Han violentado el dictamen de la Corte Constitucional. Han violentado la ley orgánica de la función legislativa. Lo que sea para alcanzar su objetivo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción o de defender los intereses del pueblo. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino
por usurpar todos los poderes del Estado. En eso son expertos. El control total que ya lo vivimos, viene acompañado de autoritarismo, persecución y corrupción. Esto no es fiscalización, es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. He solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. En el decreto 741, con el que el presidente Lasso disolvió a la Asamblea Nacional, están explicadas las razones que, a criterio del Ejecutivo, configuran una grave crisis política y conmoción interna. Por ejemplo, constan los 14 juicios políticos tramitados desde el Legislativo o las declaraciones de algunos asambleístas acerca de la decisión de derrocar al mandatario. El decreto ejecutivo, que ya está publicado en el registro oficial, tiene 13 páginas y 12 de ellas son de los llamados considerandos, es decir, de las razones en las que el presidente se basa para resolver esto, lo que está escrito en la página final. Disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Notificar al Consejo Nacional Electoral para que convoque elecciones dentro del plazo de 7 días. Y notificar la terminación de los períodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas. Adicionalmente, la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional sin derecho a reparación o indemnización alguna. Ahora volvamos a los considerandos, a por qué se tomó esta decisión. Se habla, por ejemplo, de los 14 juicios políticos planteados a ministros y secretarios de Estado y autoridades de control, o los 1.300 pedidos de información a los diferentes ministerios. También se mencionan los proyectos de ley que el Ejecutivo envió y la Asamblea no dio paso, como el de la reforma a la Ley de Educación Superior, el de la creación de oportunidades o la Ley para la atracción de inversiones, entre otras. De conformidad con el artículo 12. El decreto menciona incluso las declaraciones de varios legisladores y líderes políticos, quienes han manifestado que, en caso de no conseguir su objetivo de destituir al presidente de la República en la Asamblea Nacional, recurrirán a la violencia en las calles. Y menciona específicamente a la asambleísta Mireya Pazmiño, en sus declaraciones sobre enjuiciar al presidente por incapacidad mental o por cualquier cosa. El decreto también especifica que entra en vigencia inmediatamente. Y es la primera vez en la historia de Ecuador que un mandatario aplica el artículo 148 de la Constitución sobre la muerte cruzada. ¿Pero qué implica esto? Veamos. Primero, la Asamblea es disuelta. Segundo, el presidente Lasso gobernará durante 6 meses bajo decreto ejecutivo y supervisión de la Corte Constitucional. Y tercero, el Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para convocar a elecciones generales. De esta manera, los ecuatorianos volveremos a las urnas para elegir a 137 asambleístas y al presidente y vicepresidente de la República en un máximo de 90 días después de la convocatoria general. Las nuevas autoridades estarán en el cargo por lo que resta del periodo, es decir, hasta mayo de 2025. El legislativo amaneció cercado por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas. Los funcionarios no pudieron acceder a las instalaciones debido a la disolución dispuesta por el presidente de la República. Patricio Díaz sigue con el reporte.
La policía y las Fuerzas Armadas cercaron todos los frentes del Palacio Legislativo. Cumplieron así el decreto de muerte cruzada. Los trabajadores que llegaron desde las 5:30 de la mañana no pudieron ingresar. Los 137 legisladores dejaron de serlo, pero también terminan los contratos del personal ocasional, que son algo más de 1000 personas. Quienes permanecen en sus cargos son los servidores legislativos con nombramiento que no llegan a 100. La policía informó que se coordina con ellos para que quienes deban retirar sus pertenencias puedan hacerlo, incluido los exasambleístas. Los asambleístas quedan en calidad de exasambleístas y no pueden ingresar al edificio. Pero hay otras acciones que tomaron de inmediato y se relaciona a la seguridad que normalmente tenían las autoridades legislativas. En este caso, las recién electas, hace apenas 3 días. Ellos son exasambleístas, por lo tanto, nosotros hemos procedido a retirar la seguridad en esos casos porque era a la función. Si es que por los niveles de riesgo consideramos que se puede dejar 1 o 2 policías para su seguridad, lo verificaremos. La parte interna de la Asamblea está bajo la responsabilidad de la policía. Las Fuerzas Armadas están a cargo de los exteriores. No había nadie al interior, por lo tanto no fue nadie desalojado, simplemente se cerró el acceso a las personas y se ha dejado pasar algunas personas del ámbito administrativo que tienen alguna tarea crítica que cumplir. De los exasambleístas, los únicos en llegar a los alrededores fueron los de la bancada correísta. Ellos tienen su sede diagonal a la Asamblea y desde ahí se pronunciaron. Nosotros siempre hemos puesto nuestros cargos a disposición y esta no va a ser la excepción. Sin embargo, aseguran que no hay conmoción interna que justifique la muerte cruzada, pero no se sumaron a la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Partido Social Cristiano. El expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, no se ha pronunciado. Las Fuerzas Armadas y la policía respaldaron la disolución de la Asamblea y la convocatoria anticipada a elecciones. La muerte cruzada fue un escenario contemplado por el mando militar y policial como desenlace del juicio político. Paul Romero entrevistó al jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño. Apenas anunció el presidente Guillermo Lasso la disolución de la Asamblea, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acompañado de los 3 comandantes de fuerza y el comandante de la policía, emitieron un pronunciamiento oficial de respaldo a la decisión del mandatario. La muerte cruzada no les sorprendió. Fue uno de los escenarios previstos por la cúpula militar como desenlace del juicio político al presidente. Así lo señaló a Ecuavisa el jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño. Bueno, Fuerzas Armadas siempre estuvimos realizando y levantando escenarios donde se analizan precisamente las opciones. Constitucionalmente le permite el artículo 148 la disolución de la Asamblea Nacional. Fuerzas Armadas respaldan la acción constitucional. Nosotros como Fuerzas Armadas somos los encargados de velar que se cumpla. Disuelta la Asamblea, las Fuerzas Armadas militarizaron las instalaciones del Parlamento y reforzaron la seguridad del Palacio de Gobierno. Somos obedientes, no deliberantes, y si esa es la disposición emitida en el decreto 741 por el señor presidente de la República, nosotros obedecemos y cumplimos. Proaño aclara que las diferentes unidades militares están listas y concentradas para proteger los derechos, libertades y garantías en este momento de tensión política. No vamos a permitir, son actos violentos. Actuaremos con lo que la ley corresponde y se harán todas las actividades que corresponden de acuerdo a las competencias. Policía Nacional elevarán y levantarán las diferentes investigaciones y se judicializará lo que corresponda cuando son actos que atenten contra la seguridad con violencia y también en detrimento del resto de ciudadanos. Señaló que las Fuerzas Armadas actuarán con firmeza ante eventuales intentos de alterar el orden constitucional con violencia para atentar contra la democracia. El movimiento en la presidencia de la República fue mayor este miércoles. Ministros de Estado llegaron a Carondelet para evaluar la situación luego de la disolución de la Asamblea. Francisco Garcés recogió sus declaraciones. Después de ejecutada la muerte cruzada, el gobierno nacional empezó a trabajar en la agenda para las próximas semanas. El movimiento en la presidencia fue más intenso de lo habitual. El vicepresidente Alfredo Borrero fue uno de los primeros en entrar a Carondelet antes de las 7 de la mañana. En los alrededores del palacio no se dispuso un operativo de seguridad adicional. Sin embargo, miembros de las Fuerzas Armadas recorrieron permanentemente el perímetro.
Desde las 7:30 de la mañana llegaron los ministros y los principales funcionarios del gobierno porque tenían la orden de evaluar la situación y definir la agenda inmediata del régimen. Estamos trabajando en la ley de inversiones, específicamente enfocada en los temas de zonas francas. Estamos trabajando también y ya se encuentran, por ejemplo, en la Corte Constitucional el TLC con Costa Rica y dentro de poco el TLC con China que ingresará. La aprobación de normas represadas es una prioridad para el gobierno ya que podrá gobernar por decretos leyes durante los próximos 6 meses. El presidente está decidido a aprobar a través de lo que le confiere la Constitución leyes que no fueron o no han sido tratadas por la Asamblea. Usted recuerde que el 24 de septiembre del 2021 el presidente Lasso presentó un proyecto que incluía temas de orden laboral. Ni siquiera fue aprobado por el CAL. 2 reuniones paralelas se produjeron en la mañana en la presidencia. La una evaluó la situación y la otra fue para planificar las acciones de respaldo al presidente. Por ejemplo, la de esta tarde cuando un grupo de exasambleístas llegará a Carondelet para felicitar a Lasso por la decisión de disolver el legislativo. Vamos a la pausa y al regresar varios exasambleístas reaccionaron al decreto presidencial. Algunos acatarán la medida, otros la tildan de inconstitucional. Y también arranca el plazo de 7 días que tiene el Consejo Nacional Electoral para convocar a elecciones legislativas y presidenciales. Muerte cruzada. Las reacciones. Exasambleístas cuestionan la constitucionalidad del decreto de muerte cruzada. Fabiola Santana informa sobre las acciones que tomarán algunos exmiembros del legislativo con sus bancadas. Para el movimiento Pachakutik, el decreto de muerte cruzada no cumple con los requisitos jurídicos. Por ello, presentarán una demanda de inconstitucionalidad. Y la Corte Constitucional tiene que pronunciarse. Y mientras se pronuncie la Corte Constitucional, nosotros pediremos como medida cautelar que se suspenda los efectos de este decreto ejecutivo inconstitucional emitido por el presidente de la República. Asegura que la disolución de la Asamblea en un contexto de juicio político es un mal precedente para la fiscalización, con lo que concuerda el Partido Social Cristiano. Todo acto de esta naturaleza es susceptible de ser revisado en la Corte Constitucional. Lo que no se pide en esa causal es un dictamen previo, como si existe una de las causales para las de la muerte cruzada. Y lo que espero y esperamos nosotros es que esta decisión sea, como le digo, revisada por la máxima Corte de Interpretación. Porque además es una decisión para evitar la votación. El ex asambleísta Fernando Villavicencio afirma que el presidente Lasso sí tenía los votos para evitar la destitución, pero no para evitar futuros bloqueos a su gobierno. Por ello su decisión. La única posibilidad que tenía el gobierno, al no contar con un bloque parlamentario fuerte y con una conspiración constante, era la muerte cruzada. Y yo creo que el país en su conjunto, más del 95%, está celebrando esta decisión de enviar a una asamblea corrupta, desprestigiada, inmoral, inconsecuente, indolente y mediocre a la casa. Más allá de los argumentos, el decreto es legal, dice el asambleísta Dalton Basigalupo, y no hay forma de revertirlo. Que la Constitución es muy clara y ahí no hay que interpretar nada. El presidente de la República tiene por sí y ante sí, sin mediar consulta previa con ningún órgano constitucional en Ecuador, la facultad de decretar la disolución de la Asamblea Nacional en el caso de obstrucción a su plan de gobierno. Considera que es un momento para que el país se enrumbe y sean los ciudadanos quienes decidan el futuro con un nuevo mandatario. Y el anuncio del presidente Guillermo Lasso también ya trae reacciones entre diversas organizaciones. Los gremios de trabajadores, por ejemplo, no descartan acudir a la Corte Constitucional, mientras que la CONAIE alista su pronunciamiento para esta tarde. Carla Delgado nos cuenta más. Hasta la sede de la Unión Nacional de Trabajadores llegaron representantes de jubilados, estudiantes, profesores y trabajadores para rechazar el decreto de la muerte cruzada emitido por el presidente Guillermo Lasso. No es nada menos que la desesperación de un mandante que pretende imponer las medidas
antipopulares, neoliberales en contra del pueblo ecuatoriano. Creen que el decreto no resolverá las demandas de los sectores sociales, aunque coinciden con el presidente Lasso sobre la falta de trabajo de la Asamblea Nacional. Ha sido esta Asamblea la que le negó la posibilidad de tener una ley orgánica de educación superior que garanticen los derechos de los estudiantes, de los docentes y de los trabajadores en el sistema educativo. Es esta Asamblea la que ha sido incapaz de resolver medidas que signifiquen garantizar fuentes de trabajo con leyes que generen mayor productividad. Aseguran que estarán atentos a las decisiones del mandatario durante las próximas horas y no descartan acudir a la Corte Constitucional y movilizarse. En la Confederación de Nacionalidades Indígenas fueron más cautos. Se convocará un consejo extraordinario de nuestras bases y nacionalidades para poder ya tomar decisiones respecto a esta situación que vive el país. Sin embargo, confirmaron que esta tarde se conocerán las decisiones que tome la CONAIE luego del consejo del organismo, que se reúne a esta hora. Las actividades cotidianas en el país transcurren con normalidad a pesar de la crisis política. Diego Cuenca informa que ningún servicio público ha sido paralizado hasta el momento. A pesar de la crisis política en el país, las actividades en Guayaquil transcurren con normalidad. Los más de 1.900.000 ciudadanos que se movilizan a diario en buses urbanos y Metrovía pudieron llegar a tiempo a sus destinos. Los locales en el centro de la ciudad también abrieron desde temprano. Asimismo, las empresas públicas y privadas siguen trabajando sin impedimentos. Las más de 1.500 unidades educativas en Guayaquil, Durán y San Borondón recibieron a sus estudiantes, incluso las universidades. El panorama se repite en todo el país, según la ministra de Educación. No hemos tenido ninguna alerta. Al momento tenemos un contacto directo con las instituciones educativas cercanas a las inmediaciones del centro histórico y todas están trabajando de manera normal. En Quito, el epicentro de la crisis política causó que los agentes de tránsito cierren 4 avenidas en los exteriores de la Asamblea Nacional, ubicada en el centro norte, mientras el flujo de pasajeros en el transporte público circulaba con normalidad. Así todas las provincias están monitoreadas, según el Ministerio del Interior. No hay ningún inconveniente a nivel nacional, no tenemos un solo reporte de inconvenientes en el país y esperemos que así sigamos, ¿no? En el centro histórico de Cuenca no se detuvo ni el turismo. El tranvía y los buses urbanos operaron con normalidad. Lo mismo se registró en Machala, provincia de El Oro, en el Parque Juan Montalvo y en los alrededores del municipio. Los ciudadanos trabajaron sin problemas. En Tena, provincia de Napo, los 70.000 habitantes también continuaron con sus actividades cotidianas, pues no hay ningún servicio público paralizado. Y Perú es uno de los primeros países en pronunciarse sobre la disolución de la Asamblea Ecuatoriana. En un comunicado de la Cancillería de ese país afirma: el gobierno del Perú reitera su respaldo al proceso democrático en la hermana República del Ecuador y hace votos para que las elecciones generales que resultarán de la decisión que ha adoptado el presidente Guillermo Lasso en ejercicio de sus facultades constitucionales permitan al pueblo ecuatoriano asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social. Muerte cruzada, lo que se viene. Tras el decreto de muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral se activó para convocar a elecciones legislativas y presidenciales que deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días. William Young informa más de este tema. Desde el Consejo Nacional Electoral confirman que el plazo empezó a correr y no es mucho tiempo el que tienen, según Enrique Pita, vicepresidente del organismo. En el decreto ejecutivo de la muerte cruzada se dispone que en un máximo de 7 días el CNE convoque a elecciones presidenciales y legislativas. Esos comicios deberán realizarse dentro de los próximos 3 meses. La principal traba, según Pita, es acortar los procesos. Lamentablemente el legislador, cuando estableció la norma, posiblemente no pensó que se iba a llegar nunca a esta situación y no ajustaron los tiempos a lo que en forma normal deberíamos tener para poder llevar adelante un proceso de esta naturaleza. No existiendo, nos corresponde a nosotros, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, ajustar estos tiempos. Y ajustar los tiempos para poder llegar también a determinar una fecha de inicio de campaña y término de campaña.
Otro tema por definir es cómo y cuándo realizar la segunda vuelta, algo que no queda claro en la disposición. Si en el caso que ésta se diese, ya corresponderá al Consejo Nacional Electoral establecer los tiempos pertinentes, ya que no hay una limitación que esté reglamentada. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral se reúnen a esta hora en Quito para definir los nuevos reglamentos. Y con el anuncio de la muerte cruzada y la próxima convocatoria a elecciones anticipadas, surgen nombres de posibles candidatos presidenciales. Fabiola Santana cuenta quiénes se perfilan. El primero en anunciar una posible precandidatura presidencial fue el exasambleísta independiente Fernando Villavicencio. Yo he recibido el pedido de varios sectores políticos, de empresarios, de líderes sociales, de que sea parte de una estrategia de un río que llegue al mar para a ese 80% de anticorreísmo, de gente que no quiere volver a un régimen de persecución, de violencia y de corrupción, podamos organizarlo. Y yo le he dicho que aquí estoy. No confirmó la organización política por la que se postulará, pero señaló que tiene al menos 3 opciones de binomio. He hablado con Liliana Febres Cordero, he hablado con Diana Salazar, he hablado con Patricio Carrillo, he hablado con muchos sectores. El exasambleísta por la Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo, se considera una opción presidencial. Izquierda Democrática tiene muy claro que irá con candidato propio a la presidencia de la República. Hay pues dirigentes nacionales con suficiente preparación. Yo lo he venido haciendo, así que yo no descarto ser una opción presidencial de la Izquierda Democrática. Dijo que el anterior candidato, Javier Hervas, es historia en la Izquierda Democrática. Javier Hervas ya no pertenece al partido, se fue en términos inamistosos del partido, fue quien provocó una división muy grave al interior del partido. Nosotros estamos superando esas dificultades, así que él no tiene nada que hacer en el partido. El ex legislador Esteban Torres no descarta el nombre de Jaime Nebot como candidato del Partido Social Cristiano. Creo que los que calculan que esto le puede afectar al PSC desconocen que el PSC tiene en este momento el posible candidato más potente para la presidencia de la República. ¿De quién estamos hablando, Esteban? Del abogado Jaime Nebot, por supuesto. ¿Él confirma que sí será candidato? Bueno, todo puede darse en estos días, pero sin duda hay un movimiento al interior del partido que está pidiéndole que asuma esa candidatura. El correísmo y Pachacutic aún no dieron nombres, pero aseguran que están listos para las elecciones. Por supuesto que tendremos candidato. Sí, en este momento sería, digamos, irresponsable anticipar nombres. Nuestra organización política tiene valiosos nombres de hombres y mujeres que estarán dispuestos a enfrentar el reto de recuperar el país. Muchos, no solo el compañero Leonidas Issa, muchos otros compañeros. Se debe pensar inclusive en juntarnos, hacer un gran frente nacional. Decisiones que deben tomarse contra reloj, pues el CNE tiene un plazo de 7 días para convocar a elecciones. Y la reforma tributaria es el primer decreto ley del presidente Guillermo Lasso tras aplicar la muerte cruzada. Se busca así aliviar a las familias ecuatorianas en el pago del impuesto a la renta. El presidente de la República emitió ya el primer decreto ley con carácter de económico urgente. Se trata de la reforma tributaria que el gobierno tenía lista desde antes para remitir a la Asamblea. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. El sector empresarial ve con buenos ojos esta propuesta de reforma que debe ser evaluada por la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia. Está bien, nosotros siempre hemos hablado que los impuestos en una situación como nuestro país subdesarrollado necesitan una carga tributaria que le permita crecer, es decir, aminorar la carga tributaria. El director del Servicio de Rentas Internas confirmó que el régimen trabaja en la construcción de otros proyectos económicos para remitirlos a la Corte Constitucional. Y así poder implementar muchos cambios que han estado trabados por mucho tiempo por la falta de colaboración de la Asamblea Nacional. Esto mientras los empresarios esperan que se recupere el tiempo perdido. Ciertos temas de la ley de inversiones que en su momento se conversó, que yo creo que también es importante avanzar. La reforma tributaria expedida por el gobierno amplía el esquema de rebajas en el pago de impuesto a la renta, que será mayor mientras más cargas familiares se tenga. También modifica el régimen impositivo para emprendedores y negocios populares.
Más adelante en Televistazo, 67 guías penitenciarios fueron retenidos por los presos de la cárcel regional Cotopaxi durante disturbios registrados. Además, 50 migrantes que viajaban en un bus en México fueron secuestrados por hombres encapuchados y armados que piden $1.500 por cada uno para liberarlos. Ya regresamos. Se registraron motines en 2 cárceles del país donde los presos retuvieron a agentes de seguridad penitenciaria y uno resultó herido. Bessie Granja amplía este tema. En la cárcel de Riobamba, los incidentes se reportaron la noche de este martes, cuando los presos lanzaron desde el techo piedras contra personal de la Fiscalía y policías que iban a realizar una requisa de rutina. PPLs rompen la seguridad de una puerta del centro penitenciario y salen hacia la parte del patio. Durante el amotinamiento, un agente de seguridad penitenciaria resultó herido, mientras que otro fue tomado como rehén por varias horas. También en la cárcel de La Tacunga hubo incidentes cuando 67 guías fueron retenidos por los privados de libertad. Se conoció que la revuelta fue liderada por cabecillas de la banda Los Lobos. Al parecer en horas de la tarde se había dado un amotinamiento en la cárcel de Riobamba. Presumimos que con un espíritu de cuerpo, en solidaridad al mismo GDO que se dio en Riobamba, también adoptaron una medida de hecho acá en Cotopaxi. Este miércoles, administradores de la cárcel de La Tacunga, jefes policiales y miembros de Los Lobos se reunieron y allí se logró la liberación de los 67 guías penitenciarios. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, dijo que este viernes se instalará la sesión inaugural del Consejo Cantonal. El anuncio lo hizo 2 días después de un atentado que dejó 3 fallecidos, como nos reporta Bessie Granja. En un comunicado este miércoles, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, le exigió al gobierno reforzar las medidas de seguridad en el cantón tras el ataque armado que sufrió el pasado lunes y que dejó 3 fallecidos, entre ellos 2 policías y una víctima colateral. Chonillo, quien se aprestaba a instalar la primera sesión de consejo, dijo que se encuentra bien de salud y que ha ordenado que el municipio sea reabierto y funcione con normalidad, bajo protección policial. Este viernes 19 de mayo a las 10 horas se tiene previsto que se cumpla la sesión de consejo para posesionar a las autoridades, añadió el alcalde, pero expresó que este acto solo será posible si existen las condiciones de seguridad suficientes por parte del gobierno. Este es el primer mensaje público que emite Luis Chonillo 2 días después de la balacera. El hecho ocurrió cerca de las 11 horas cuando iba en su auto y fue interceptado por hombres con fusiles. Con cánticos y oraciones, miles de devotos recibieron a la Virgen del Cisne, cuya imagen volvió a Cuenca luego de 3 años. La Churonita fue traída desde Loja y permanecerá en la capital Azuaya hasta este domingo. Fue un recibimiento masivo. Cuenca celebró la llegada de la Virgen del Cisne y con ella vinieron también los festejos, porque la ciudad la volvió a acoger luego de 3 años debido a la pandemia. Las calles se abarrotaron. Todos querían saludarla, expresarle su gratitud. Más de 5.000 devotos demostraron su fe y cariño a la imagen de la Churonita, que vestía un fino traje de chola cuencana. El arzobispo Marcos Pérez presidió el acto religioso. Se ve que el pueblo cuencano no pierde la fe en Dios, no pierde la esperanza, sobre todo en estos momentos tan difíciles que vive el país. La Virgen ha venido a unir a los hijos, ha venido a traernos la paz que el mundo nunca podrá darnos. Este año los priostes son los comerciantes de los mercados de Cuenca, quienes con cánticos, regalos y flores le dieron la bienvenida a la Virgen del Cisne en el Parque de la República. Es un orgullo, creo que para la ciudad, constatar el fervor que tiene la ciudadanía por estas manifestaciones de fe. Es una fe tan profundamente que ha hecho milagros y estamos en eso, por lo que algo se recuerda de muchas cosas que nos ha hecho. Doña Tránsito prefirió bailar, porque para ella esta es la mejor forma de honrar su imagen. Pido por mi familia, por toda la gente, el mundo entero, que Dios y la Virgen derrame bendiciones
cholas cuencanas también danzaron delante del carro donde era trasladada la Virgen dentro de una urna. Así los fieles recorrieron junto a la imagen 1 kilómetro hasta llegar a la Catedral de la Inmaculada en el centro de la ciudad, donde se ofició una misa. Durante estos días, la catedral se convertirá en el gran santuario mariano de Cuenca. Habrá misas cada 2 horas, a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. La Virgen del Cisne permanecerá en la Catedral de Cuenca hasta el próximo domingo. De ahí volverá a su santuario en la provincia de Loja.